Una vez conocidos los datos del cilindro, vamos a tener que generar el cono que tenga entonces misma altura y mismo radio basal. Recuerden que cuando hablamos de el cono, en el cono tenemos la altura, el radio basal y la generatriz. Bien, solamente conocemos la altura, ya que tendría que ser de 12 centímetros para que sea igual a la altura del cilindro, y su radio tiene que ser de 5 centímetros, al igual que el radio de la base del cilindro. Pero no conocemos la generatriz, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la generatriz de nuestro cono. Si ustedes se fijan, entre la altura, el radio y la generatriz, se genera un triángulo rectángulo. Entonces, para calcularlo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, reemplazando, nos va a quedar que la generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Desarrollando el teorema de Pitágoras, finalmente vamos a concluir que la generatriz, perdón, corresponde a 13 centímetros. Esa es su longitud. Se preguntarán ahora, con los datos que tengo, ¿cómo puedo construir mi cono? Entonces, lo que tenemos que pensar es en la red de construcción de un cono. Bien. Si se fijan, me quedó un sector circular. Es muy parecido a un triángulo, pero si se fijan, la base es curva. Por lo tanto, corresponde a un sector circular y no a un triángulo. Mientras que también nos queda una circunferencia pequeña que corresponde a la base del cono. Este sector circular, si ustedes extienden, ¿ya? Lo extienden, se van a fijar que corresponde a una porción de una circunferencia o de un círculo mucho más grande, donde coincide que su punto centro es el vértice de mi cono. Y la longitud, ¿cierto? Este segmento corresponde al radio que coincide con la generatriz. Bien, y entonces el radio de mi circunferencia más grande mide 13 centímetros. Ya sabemos que el radio de la circunferencia pequeña mide 5 centímetros, ya que es la base. Acá es importante determinar el ángulo alfa. Como ya le estaba diciendo, esto corresponde a un sector circular, por lo tanto corresponde solamente a una porción de la circunferencia completa. Entonces, lo que ahora vamos a calcular es el perímetro de ambas circunferencias, de la circunferencia grande y de la circunferencia pequeña. Piénselo de la siguiente forma. Recuerden que la circunferencia corresponde a la longitud o el tamaño que tiene el contorno de mi figura. Supongamos que el contorno de la figura del círculo pequeño, perdón, fuera o lo pudiera manejar tal cual como un alambre. Bien, entonces ustedes desarman ese alambre, lo pueden medir y la idea es que esa longitud o ese tamaño caiga solamente una vez y exactamente una vez en el borde de mi sector circular. Bien, entonces, primero calculemos los perímetros. Entonces, vamos a calcular el perímetro de la circunferencia chica, que ahí lo coloqué P sub C. Recuerden que es 2pi por R. Entonces, al calcularlo nos queda que el perímetro es de 10pi, mientras que el perímetro de la circunferencia grande es de 26pi. Ahora pensemos, ¿cuál es la relevancia que tiene aquí el ángulo alfa? El ángulo alfa va a controlar qué tanto debemos abarcar de la circunferencia, bien, de la circunferencia más grande, para que de esta forma el borde, el borde que estemos tomando sea exactamente 10pi, para que así al momento de cerrarlo se forme nuestra circunferencia de radio 5 centímetros en la base. Entonces, el paso 3 es determinar el ángulo alfa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que establecer una regla de 3 simple. Bien, recuerden que la circunferencia completa equivale a 360 grados. Entonces, ¿a cuántos grados equivale alfa?
Eso es lo que queremos conocer. Como el perímetro es 26pi, es decir, abarca los 360 grados, queremos conocer a cuántos grados equivale solamente el segmento 10pi. Bien, esa es la medida de alfa. Entonces armamos nuestra ecuación donde nos queda la incógnita alfa. Empezamos a resolver la ecuación y vamos a llegar a que alfa es aproximadamente 138,5 grados. Bien, ahí está el borde que yo les estaba explicando, que tiene la misma longitud que el perímetro de la circunferencia pequeña. Entonces, ya conocemos los datos de la altura, la generatriz, el radio y el ángulo del sector circular, los cuales esos 4 datos nos van a poder permitir construir nuestro cono a partir de la altura y la base del cilindro.